La semana pasada nosotros tuvimos un tema muy controversial, que es el asunto de la salvación, el asunto del libre albedrío. Yo les dije que íbamos a tener una segunda parte hoy, porque es un tema realmente muy necesario para la vida del creyente. ¿Por qué es necesario? Porque en lo particular a mí me da mucha seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Me da mucha seguridad de que en medio de mis faltas, las faltas por supuesto que son no cometidas de una manera voluntaria, sino de una manera involuntaria, me dan la oportunidad de saber que cuando yo me arrepiento de lo que he hecho y pido perdón, puedo obtener ese perdón de parte del Señor. Entonces, hay desde hace muchos años muchas creencias divididas y textos sacados de contextos y versículos que se han usado como si fueran enseñanzas que no tienen nada que ver con las cosas, y usted podrá salir de esta clase y de la clase pasada siguiendo creyendo lo que ha creído desde el principio. Yo no tengo problema con eso, pero como yo tengo que dar unas clases que son consecutivas, así como las predicaciones, que también son de una manera expositiva, yo cumplo con mi deber. Usted es el que sabe. Aquí nadie se va a perder porque no lo crea. Lo único salvífico es la cruz de Cristo, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo no sé si muchos de ustedes saben que yo era maestra universitaria, una universidad teológica, y traté de traer de ese material. Lamento muchísimo que los que no tengan mucho tiempo en el Evangelio puedan entender, porque está pesada la clase de hoy. Cuando digo pesada, es en el sentido de que hay mucha teología. Va a haber mucha teología, y que Dios nos ayude a todos para que podamos salir, aunque sea con un pedacito, aprendiendo el día de hoy. Este hombre, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, se llama R.C. Sproul. Es uno de los teólogos del siglo XXI de más renombre en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y la teología de R.C. Sproul es muy respetada tanto en el mundo anglosajón como en el mundo de las otras etnias raciales. Aunque es una palabra no utilizada de etnias raciales, porque todos nosotros somos humanos, pero espero que aterricemos y entendamos qué es lo que yo estoy tratando de decir. Hay un libro que él escribió que se llama Las Grandes Doctrinas de la Biblia, que yo voy a tratar o voy a usar, he usado mucho material de este libro para poder compartirlo con ustedes, porque yo particularmente lo siento como un maestro para mí, y quería que nosotros entre todos pudiéramos aprender un poquito de lo que yo también aprendí. ¿Cómo se llama el pastor? R.C. Sproul se llama. Él murió hace como unos 2 años aproximadamente, pero es un hombre muy respetado dentro de todos los teólogos. Este es uno de los de este siglo. Entonces, el libro de él, este que yo acabo de citar, habla del libre albedrío, y dice él que alguien que me lo lea, por favor, en voz alta, alguien que lo lea en voz alta y clara, que se entienda. En este mismo momento usted está leyendo estas palabras porque ha elegido por su propia y libre voluntad leerlas. Es posible protestar: no, yo no elegí leerlas, me obligaron a leerlas. En realidad no quisiera leerlas. Es posible que ese fuera el caso. Sin embargo, las está leyendo. Es posible que haya otras cosas que prefiera estar haciendo en este momento, pero ha optado por leer esto a pesar de ello. Ha decidido leerlo en lugar de no leerlo. Estamos hablando de tomar decisiones. Estamos hablando de lo que hace muchos años se nos ha enseñado, lo que es el libre albedrío, que es que tú puedes tener autonomía para decidir lo que tú quieres, y que tú puedes decidir. Muchas personas, más adelante vamos a hablar de quiénes son los teólogos en sus tiempos del siglo XVI, del siglo XVII, que hablaron de 2 vertientes que son las que se mueven en el mundo cristiano, que es los que el libre albedrío, nosotros no tenemos decisión, y el libre albedrío de que sí tiene decisión, o la salvación si se pierde, o la salvación si no se pierde. Entonces, él está tratando en el prólogo del libro
de decir que usted está haciendo algo que no lo planificó. Andrea levantó la mano voluntaria para hacerlo. Se le dio la oportunidad a todos los que están aquí de que leyeran, y ella fue la que leyó primero, pero yo sé que los que no leyeron en voz alta como quiera leyeron. Y lo leyeron porque le dijeron que lo tenían que leer. Por lo tanto, usted tomó la decisión, pero usted también pudo haber tomado la decisión de no leer. Esto parece como si fuera un trabalengua, pero realmente lo que quiero expresar es que usted tiene libertad para elegir. Eligió leer, pero hay cosas que nos eligen a nosotros, nos ponen a nosotros a que tenemos que elegirla. Y hay cosas que nosotros las elegimos porque nos forzan para elegirla, no queriéndolo hacer. Entonces, con esto vamos a ver un poquito cómo es el hombre tomando decisiones. Toda elección que nosotros hacemos en la vida la hacemos por alguna razón, todas. Cuando usted se levanta en la mañana, usted decide pararse de la cama porque se despertó. Usualmente la gente se para porque usted se despertó. Y después de despertarse, ¿qué es lo primero que usted hace? Yo tengo una rutina, yo no sé usted. Tomar café. Yo voy seguido a poner mi café. Hay que ir al baño inmediatamente. Eso es algo como automático que uno lo hace. Pero usted puede no querer ir al baño y se va a la cocina, como yo muchas veces que delibero entre ir al baño o ir a poner el café. Y pongo el café y digo voy al baño, o viceversa, cualquiera de las dos cosas. Por lo pronto nosotros, desde que nos levantamos, tenemos que tomar decisiones. Nuestras decisiones se basan en lo que en determinado momento y considerando todos los factores nos parece bien. Algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas, y otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera conciencia de desearlas. Sin embargo, el deseo está allí, presente. De otro modo, no habríamos elegido realizarlas. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o el libre albedrío, el elegir de acuerdo a nuestros deseos. Una persona, ¿qué hizo? Tomó una decisión. Y hay personas que suicidarse, pero no lo hacen. Por lo pronto estamos teniendo voluntades, unas las hacemos, otras las tenemos pensadas, pero nuestro cerebro constantemente está tomando decisiones. En Deuteronomio, que es el versículo que nosotros tratamos la semana pasada, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios, y esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de que hay textos en las Escrituras que no son literales. No son literales. En la Biblia nosotros tenemos textos metafóricos, nosotros tenemos parábolas, nosotros tenemos cosas que sí son literales, y hay otras que son ilustrativas, como el libro de Deuteronomio, como el libro de Ezequiel y como el libro de Daniel, que son 3 libros proféticos, y los 3 libros proféticos hay que leerlos los 3 alineados con Hebreo para poder entender lo que son, lo que se le llama en los tiempos por venir, lo que se le dice en inglés Revelation, y lo que se dice la palabra Apocalipsis, que la palabra Apocalipsis lo que significa es la revelación. Entonces, aquí nosotros estudiamos la semana pasada que específicamente estos versículos no se tratan de vida eterna. Estos son versículos que se tratan de promesas. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta cuando algo es metafórico, cuando algo es literal o cuando algo es profético? Bueno, cuando leemos aquí, la parte de abajo habla de una promesa que Dios le hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y le está hablando de una tierra.
y le está hablando de una tierra conquistada y le está hablando de beneficios que van a tener en esa tierra. Por lo pronto, lo que estamos viendo es algo material. No estamos mirando aquí cosas que sean ni eternas, ni cuando está hablando de vida y muerte, ni cuando está hablando de maldición y bendición. Está hablando del presente. Por ejemplo, una persona que tenga problemas cardíacos, que tenga problemas del corazón y que lo que quiera es estar comiendo grasas, estar mal comiendo, sentado en una mesa, en un mueble viendo televisión, y la gordura por todos los lados, mal comiendo, esa persona está desobedeciendo el que tiene que alimentar su cuerpo saludablemente, y por supuesto que va a tener unas consecuencias. Y esa persona puede ser cristiana y esa persona puede ser salva, pero no hay quien le despinte de que va a tener una vida corta porque no usó su cuerpo debidamente como para extender la vida. Hay gente que creen que no, pero el comer hace que tu vida se te acorte. Lo que tú comes hace que tu vida se te acorte. Entonces, yo espero que haya quedado claro, y si no, usted vuelve y lea el versículo y lea el capítulo 28, el 29 y el 30 completo para que se dé cuenta de que esto es una promesa terrenal que aquí hay, que no tiene nada que ver con usted elegir salvarse o no salvarse. Ese es el primer punto. Estoy trayendo varios titanes de lo que es la teología desde los tiempos después de Cristo, desde los tiempos apostólicos. Se llamaban los padres apostólicos, que eran los que seguían después de los discípulos de Cristo. Padres apostólicos estuvieron siglo I, siglo II, o siglo II, siglo III. Vinieron algunos siendo discípulos de Juan, discípulos de Pablo. Los nombres no son tan populares. Uno de ellos es un personaje que se llamaba Policarpio. Él era discípulo de Juan, de la ciudad de Éfeso precisamente. Y hay muchos escritos respecto a él, e incluso hay cartas que él escribió a la iglesia de Corintios. Tenemos cartas escritas, sí, a la iglesia de Corintios por el mismo Policarpio, y otras cartas más escritas por él. Pero Jonathan Edwards es también uno de los escritores, reformadores, pastores de mucho renombre, tanto en la teología de Estados Unidos como en la teología de toda América. Hombres de respeto y de sana doctrina. Y él dice en un libro llamado La libertad de la voluntad, hablando del libre albedrío, que él define la voluntad del libre albedrío como aquello que la mente elige. No cabe duda de que los seres humanos hacen elecciones. ¿Alguien me lea eso, por favor? Yo elegí escribir, usted eligió leer. Es mi voluntad escribir y la escritura se pone en acción. Cuando le agrego la idea de libertad, sin embargo, el tema se torna terriblemente complicado. Debemos preguntarnos, ¿libertad para hacer qué? Hasta el calvinista más ardiente no negaría que la voluntad es libre de elegir cualquier cosa que desee. Hasta el arminiano más ardiente estaría de acuerdo con que la voluntad no es libre de elegir lo que no desea. Ok. Aquí se hablaron de dos personajes. Se habló de Juan Calvino y se habló de Jacobo Arminio. Estos dos personajes, los ignorantes, creen que eran dos enemigos teológicamente. Muy ignorantes, eran muy amigos ellos dos. Y compartían mucho los púlpitos. Entonces, por falta de investigación de la historia y de la lectura, en estos tiempos mucha gente se pelea por lo que uno pensaba y por lo que el otro pensaba cuando ellos eran grandes amigos. Y es una cosa impresionante como nosotros estamos en este tiempo, que si ellos se levantaran de sus tumbas realmente, lo que hicieran es volverse a morir de ver cómo su teología fue tirada por el piso, maltratada y usada para división dentro de la iglesia.
Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque yo he citado hombres de renombre, pero realmente son comentaristas. Pero ¿qué dice las Escrituras? Estos dos versículos también los citamos la semana pasada. Dice en Juan 46, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dijimos la semana pasada que esta palabra en griego se escribe arrastrar de una manera abrupta, de una manera violenta, arrastrar a alguien. Entonces, ¿quién es que arrastra de una manera violenta en contra de la voluntad de la persona? Dios. ¿Verdad? ¿Estamos claros en eso? Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nosotros ninguno tenemos la decisión de buscar a Dios. Ninguno. Ninguno. El primer acto de humildad que debe tener el creyente es entender que nosotros no hemos venido a servirle a Dios porque nos complace, o porque somos buenos, o porque tomamos una buena decisión. Déjeme darle la maravillosa y la buena noticia que lo haga saltar de alegría, que si usted le está sirviendo al Señor el día de hoy fue porque el Padre lo trajo. Lo arrastró. Lo arrastró, exactamente. Lo arrastró. Entonces, cuando un cristiano entra en una crisis de fe, es porque se le ha olvidado esto. Se le ha olvidado. Y déjeme decirle que dentro del llamado hay caídas. Dentro del llamado hay heridas. Dentro del llamado hay momentos cuando el apóstol Pablo habla de que he corrido la carrera, es porque esto es una pista que nos lleva. Y a veces el cristiano se sale de la pista, pero no significa que ese cristiano, o sea, no se me vayan a confundir, no es que pueden andar por su cuenta ni nada por el estilo. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la misericordia que tiene que haber en nosotros si algún día sucede eso. Porque si yo estoy todos los días saliéndome de la pista, mira, yo no estoy en esa lista. A mí no me arrastró el Padre, me arrastré yo. Entonces, con respecto a la salvación, la pregunta es, ¿qué es lo que los seres humanos desean? Los arminianos creen que algunas personas desean arrepentirse y ser salvas. O sea, que el deseo es mío, yo me quiero salvar. Yo quiero ir a la iglesia porque yo me quiero salvar. Otros otra de las definiciones de Arminio es que otras personas desean huir de Dios y cosechar entonces la maldición eterna. Ese es el concepto de Jacobo Arminio. Y los arminianos nunca dejan en claro por qué las distintas personas tienen deseos distintos. Esa es su posición, pero no aclaran. No hay un punto vertical donde yo diga, sino que están como entre dos aguas. Está la parte de que yo tengo que estar todo el día acostándome con el temor de que porque yo mire mal a Liliana y me voy para el infierno esta noche. Entonces, esto es lo que se define aquí. No lo estoy diciendo yo, esto es lo que se define aquí. Y el otro grupo, que es el grupo de los calvinistas, sostiene que todos los seres humanos desean huir de Dios hasta el momento en que el Espíritu Santo realiza una obra de regeneración, y dicha regeneración cambia nuestros deseos para que libremente nosotros nos arrepintamos y seamos salvos. No vamos a levantar manos ni tampoco irnos para un partido ni para el otro, vamos a seguir definiendo. Esta es la doctrina calvinista reformada. Es importante señalar que hasta los no regenerados, que son los impíos, nunca son forzados a ir en contra de su voluntad. Sus voluntades cambian sin permiso, pero siempre están libres para elegir según su voluntad. Entonces, nosotros somos realmente libres para actuar según nuestra voluntad y no somos libres, sin embargo, para elegir o seleccionar nuestra naturaleza. Le dije que la clase está pesada. Uno no puede decir, de ahora en adelante, yo solamente voy a hacer el bien.
¿Cuántas veces usted se lo ha propuesto por la mañana? Y cuando llega la noche se siente súper, óyeme, llorando porque le falló a Dios, le falló al hermano, le falló a este y le falló al otro. Usted no salió de su casa planificando que le iba a pasar eso. Le pasó ese accidente con alguien. Perdiste el dominio, perdiste el control, se te fue la guagua, se te fue el tren y caíste estrepitosamente al piso. Y tú saliste bien de tu casa, el devocional más lindo de tu vida tú lo hiciste en la mañana. Sin embargo, te encontraste con este personaje que hizo que te saliera lo que tú no sabías que tenías. Dicen los sudamericanos, el indio le sale. Entonces, tú no puedes decir que hoy todo lo que yo va a ser bien para la gloria de Dios. Tú sales de tu casa y llegas decepcionado con todo lo que tú te encuentras afuera, que tú no te lo esperabas. Y el día que tú estás mal, yo tengo gente que me llaman pastora y me fue a la comunión, salí del culto de esta manera y cuando llegué a la casa encontré el ogro y encontré esto, encontré el otro y comienzan a llorar por todo lo que pasaron, por todo lo que dijeron y por todo lo que les sucedió. Entonces vemos aquí que esta persona no pudo tener el control para manejarse. Como tampoco nadie dice, a partir del día de hoy yo voy a hacer lo más malo que yo pueda. Ni una cosa ni la otra. Tú encuentras a tú sales con toda tu actitud de ser lo más malo que tú puedas. Si tú encuentras a un niño golpeado en la calle, inmediatamente tú tienes un gesto de generosidad para con ese niño. Jesús les respondió cuando está hablando con los fariseos: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a concentrarnos en esta palabra de libertad. ¿De qué libertad es de la que Cristo está hablando aquí? Cristo está hablando de un esclavo y está hablando de un hijo que lo puede libertar y que solamente ese hijo le da libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿Y esclavo de qué? ¿Cómo se relaciona la capacidad de elegir y el libre albedrío? La teología reformada afirma, vamos a concentrarnos bien en esto, que la caída dejó la voluntad del hombre intacta en cuanto todavía tenía la facultad para elegir. Dios no hizo robot, Dios hizo hombres y mujeres con decisión, para que tomaran decisión. Ahora, después de la caída, nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado y nuestros deseos han sido atados por impulsos malvados. Pero todavía pensamos, elegimos y actuamos. Hay un disco duro en nosotros, en cada uno de nosotros. Y ese disco duro fue afectado. Tiene un virus, ese disco duro. Vamos a imaginarnos la computadora, cómo funciona cuando esa computadora tiene un virus. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente ese virus nos lo pasaron a nosotros. Todos nosotros tenemos ese virus. Que es el virus no nos deja a nosotros la facultad no dañó la facultad de elegir. Pero algo terrible nos ha sucedido. Nosotros hemos perdido el deseo que pudiéramos tener por Dios. Ese es el virus que todos tenemos. Los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son continuamente hacer el mal. Nuestro libre albedrío es una maldición. Y como todavía podemos elegir según nuestros deseos, lo que elegimos es el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios, a la ira de Dios siempre. Ya tenemos una radiografía de que ese virus que tenemos no nos hace que nuestra computadora trabaje bien. Y ese virus no lo puede sacar nadie, porque lo trajimos en el ADN por el pecado de Adán y Eva.
¿Qué dice Cristo en Juan 15:5? Alguien que lea en voz alta, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada separados de Dios, separados de Cristo. Ninguno. Escuchaba Charles Spurgeon se considera el mejor predicador de todos los tiempos. Le guste o no le guste, pero ese es el título que tiene. El predicador, le llaman el pico de oro. Y dice que cuando él iba para sus predicaciones, cuando iba en el camino, él nada más decía: Espíritu Santo, sé conmigo, Espíritu Santo, sé conmigo, Espíritu Santo, sé conmigo, hasta que se ponía en el púlpito. Porque él sabía que separado de Cristo, él no podía hacer nada, llamándose el príncipe de la predicación. Eso es lo primero que el creyente tiene que tener para que ese virus comience a trabajar de una manera más clara, entendiendo que es a través de estar conectado a la vid. A nosotros lo que trabaja en nuestras vidas para poder mantener los órganos vivos y y nuestro cuerpo en movimiento es el movimiento circulatorio de la sangre. Obligatoriamente nuestra sangre tiene que estar circulando. Un árbol no tiene sangre, lo que tiene es savia. Y la savia es lo que le da la vida a las plantas, a las hojas, a las ramas, para que crezcan y se desarrollen. Pero hay una raíz y hay un tronco que de ahí es que sale todo. Y Cristo está haciendo esta metáfora de que separado de él no hay ningún árbol que funcione. Cuando una ramita de un árbol a usted se le rompe, a los 2 o 3 días usted va a ver que esa ramita se le seca, porque ya la savia no está teniendo conexión con la parte central de la planta o del árbol. Martín de Hipona, otro de los titanes también, él dice que aunque todavía nosotros tenemos una libertad libre, nosotros hemos perdido nuestra libertad, la hemos perdido. La libertad real de la que habla la Biblia es la libertad o el poder de elegir a Cristo. Esa es la libertad. Cuando se habla de lo que nosotros leímos que Cristo dijo en Juan, de que si el Hijo viene, hará verdaderamente libre, es de esto que está hablando, de lo que Agustín de Hipona está diciendo aquí. La libertad real, la única libertad que habla la Biblia es la de nosotros poder elegir a Cristo. Pero hasta que el Espíritu Santo no transforme el corazón del hombre, nosotros nunca tendríamos el deseo por Cristo. Sin ese deseo, nunca nosotros lo elegiríamos a Él. Y Dios debe despertar nuestras almas y darnos el deseo por Cristo antes de que nosotros nos sintamos inclinados a elegirlo. Con esto se está diciendo que es imposible que nosotros que tomemos la decisión por servirle a Jesucristo. Eso es una obra de gracia que Dios pone en el creyente. Jonathan Edwards, de nuevo lo cito, que como seres humanos caídos retenemos nuestra libertad natural, el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos, pero hemos perdido la libertad moral. Aquí se hablan de 2 libertades: la libertad natural y la libertad moral. Entonces, nosotros lo que tenemos es una voluntad natural. Cuando me levanto, cuando yo lo que quiero es café, cuando yo lo que quiero es al baño, las cosas automáticas, porque yo me quiero comer esta comida porque me gusta, porque yo quiero comprarme ese vestido porque me gusta, porque yo quiero comprar esta cartera porque me gusta, porque yo me quiero ir de viaje para este. Esas son libertades naturales. Para que nosotros no confundamos que el deseo que tenemos por lo natural, por lo que nos rodea, también se puede relacionar con lo que es la libertad moral, que esa es la que tiene que ver con lo espiritual. La libertad moral incluye la predisposición, la inclinación y el deseo del alma hacia la justicia. Esta tendencia hacia la justicia fue lo que se perdió en la caída.
Se perdió totalmente. ¿Alguien lea esto, por favor? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, el versículo donde yo quiero enfatizar es en donde dice que nosotros no podemos obedecer a Dios. No podemos, porque es que la tendencia de nosotros todo el tiempo es a lo que son el fruto de la carne. A nosotros lo que nos gusta es lo que alimenta la carne, todo. Cuando nosotros pecamos es porque estamos dándole alimento a la carne. Mírelo por todos los lados. El pecado es cuando usted le da gusto a la carne. ¿De qué manera usted le da gusto a la carne? Cuando usted pierde el dominio propio. ¿Qué usted le está dando? Gusto a la carne. Porque está dejando que la ira le explote. Porque cuando hay lascivia, ¿qué usted está haciendo? Deseo de la carne. Porque cuando hay fornicación, ¿qué está haciendo? Deseo de la carne. Cuando hay adulterio, ¿qué está haciendo? Deseo de la carne. Todo lo que es deseo de la carne, todo lo que la carne quiere, todo lo que lo cree que lo satisface, es lo que aquí nosotros llamamos enemistad contra Dios. Y eso es lo que el hombre todo el tiempo, el hombre aunque quiera, no puede portarse bien. Sí. Hablando de eso, que Pablo en Romanos, cuando habla de Jacob y Esaú, siendo ellos mellizos, y él explica la salvación de ellos, y Sí. dice que termina, que lo hace. Yo tengo versículos para apoyar eso. De estos dos pasajes, escríbanlo y después ustedes lo estudian. De estos dos pasajes nosotros aprendemos 3 verdades importantes sobre la generación, que es el trabajo que Dios hace en nosotros antes. ¿Alguien me lee arriba aquí, por favor? Fernando, ¿usted lo ve? Si no lo ve, que me lo lea otro. Que lo... Primero, Okay. como ya hemos dicho, la humanidad necesita la regeneración porque está muerta en su pecado. No hay esperanza de lo que alguien que no tiene vida se provea de una nueva vida a sí mismo. O sea, ningún muerto puede decidir resucitar. No. Y eso es lo que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La regeneración es progresiva de Dios. Es decir, nosotros no tenemos un rol activo en la regeneración, aunque seamos el objeto de la dicha obra. Así como nosotros no tuvimos un rol en nuestro nacimiento físico, tampoco nosotros tenemos un papel activo en este proceso. Yo siempre me pongo a pensar, yo nunca elegí a mis padres. Yo nací en un hogar que cuando yo nací fue que me lo presentaron. Y me dijeron, mira, ese es tu papá. A esa le tiene que decir mamá. Ese que está ahí es tu hermanito. Mira. Y yo, oh. Todos nosotros. Aquí no hay nadie que haya sido engendrado, que haya dicho, bueno, yo quiero estar en el vientre de Tati. Nadie. Ninguno de nosotros. La salvación es así también. Mire qué fácil. Así mismo es la salvación. Y lo podemos. El tercer punto es que la regeneración es una obra que Dios hace de manera instantánea. En otras palabras, la regeneración no es como la santificación, que es progresiva, sino que sucede a lo largo de toda nuestra vida. Dios nos regenera en un momento cuando Él nos da vida nueva y una naturaleza. Por ejemplo, aquí están estos dos versículos que nos van a dar solidez a lo que acabamos de explicar. Dice Efesios capítulo 2 del verso 5 al 6. Cuando nosotros estábamos muertos, recuerden que los muertos no pueden resucitar. Y Pablo le dice a la iglesia de los Efesios que cuando estaban muertos, fue Cristo que le dio nueva vida.
y por eso son salvos, dice el apóstol Pablo. Y le dice a los colosenses también en el capítulo 12, en el verso 13, que cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Ahora, ¿por qué pecamos? Alguien me lea eso, por favor, en voz alta y clara. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, aquí nos está diciendo claramente que el hombre tiene un banco, una fuente constante. Dice Calvino que el hombre tiene una fábrica de ídolos. Y nosotros constantemente lo que tenemos es un deseo y caemos en la tentación del deseo que tenemos. Porque Santiago lo que dice aquí es que cuando nosotros pecamos, pecamos por el deseo que nos domina. Y eso sucesivamente, ya saben cuál es la conclusión. La gracia, para ser más precisos, para que podamos elegir a Cristo, Dios debe cambiar nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que hace, cambia nuestro corazón. Nos da un deseo por Él, deseo de que otro modo nosotros no tendríamos, solamente Dios puede poner eso. Luego lo elegimos a raíz del deseo que está dentro de nosotros, porque ya Él lo puso. Lo elegimos libremente a Él porque deseamos elegirlo a Él, pero porque ya Él lo puso. Y en esto consiste la maravillosa gracia de Dios. Es por eso que a mí me encanta tanto el himno de maravillosa gracia, de sublime gracia. Hay uno que se llama maravillosa gracia también. Entonces, es para uno ponerse a llorar de rodillas. Ay, Señor, pero ¿de dónde tú me sacaste? Ay, Padre, pero gracias, gracias, gracias. Este versículo a mí me encanta. Y esta historia está cuando Abimelech se quedó con Sara porque Abraham le dijo. Escuchen bien dónde está el albedrío del hombre. Escuchen bien dónde está la mano de Dios. No me dijo él mismo, le dijo Abimelech a Dios. No me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y en mis manos inocentes yo he hecho esto de tener a Sara conmigo. Entonces Dios le dijo a él, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón tú has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Dios nos libra hasta del pecado. Él puede detenernos. No, por ahí no. Es por aquí que te vas. Maravilloso. Usted no sabe de cuántas Dios lo ha guardado y lo ha puesto a usted a ir. Y lo grande del caso es que mucha gente patalea, pelea, porque las cosas no le salieron como querían. Y Dios está haciendo esto. Porque no lo dejan pelear. Exacto. Por ejemplo, que no es bueno para nosotros. Algunos puntos para nosotros recordar lo que hemos hablado hasta ahora. Cualquier elección que nosotros hagamos, la hacemos por una razón. Siempre nosotros elegimos de acuerdo con nuestra inclinación más fuerte en el momento de la decisión. La voluntad es una facultad electiva. Los seres humanos caídos tienen una voluntad libre, pero carecen de libertad. Tenemos libertad natural, pero no tenemos una libertad moral. La libertad consiste en la autodeterminación. Y en la regeneración, Dios cambia la predisposición de nuestros corazones y Él siembra en nosotros un deseo hacia Él. Eso es todo lo que hemos dado hasta ahora. Esos son los puntos que hemos dado. Este es el bosquejo de la clase. Ahora, usted no puede jamás elegir cambiar su realidad. Dios no nos da libre albedrío ilimitado.
nosotros tenemos un albedrío limitado. Digamos, por ejemplo, que usted nació en el 1978, pero usted desea que hubiera nacido en el 1940 para ser más joven o más viejo. Usted no puede elegir cambiar su cumpleaños. Si usted nació en una familia X, pero realmente quiere ser un anglosajón, usted no tiene suerte, no puede cambiar su etnia. Si nació pobre, No, tú eres rico. usted pudo haber dicho que quería haber nacido en el seno de Rockefeller. Sin embargo, nació donde nació. ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? No he podido. Jeremías 13:23 dice, nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. ¡Qué maravillosa la palabra de Dios! Yo estoy brincando aquí, yo no sé usted. Yo estoy feliz. Si usted nació con alopecia, usted no tiene pelo. Así es como es. Estas personas no eligen nacer de esta manera. Sin embargo, nacieron así. Son lampiños, no tienen nada, no tienen ni siquiera pestañas, no tienen cejas, no tienen nada. Ellos no lo eligieron, nacieron así. No puede cambiar su especie. No importa cuánto a usted le guste la idea de ser un pájaro. No lo es una persona normal, no una persona humana. Yo vi en estadística en estos días un personaje en Canadá que dijo que era un gato. Y dijo que era un gato, y que era un gato, y que era un gato. ¿Tú quieres ser un gato? Y la sociedad está poniendo al ser humano a que elija que quiere ser también. Y lo está tratando de hacer es que el hombre sea mujer. La mujer Pero sea hombre. el asunto aquí es que tú puedes tener el deseo que tú quieras, pero el sistema óseo de un hombre, a legua se ve de una mujer. Un arqueólogo encuentra un hombre y una mujer, dos esqueletos, inmediatamente determina quién es hombre y quién es mujer. Pueden elegir lo que quieran, pero realmente no van a poder cambiar eso. Hay cosas que son inalterables. Hay muchas cosas sobre cada uno de nosotros que son inalterables. Que es una de esas cosas sobre nosotros es ser nacido de nuevo. Y mientras que es posible que una persona no tiene la vida, obtenga esa vida, es imposible perder la vida eterna una vez que la persona la obtenga. Eso es maravilloso. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy feliz que pudiera lanzar, de tan contenta que estoy, de saber que el sacrificio que mi Salvador hizo en la cruz del Calvario, eso es suficiente para yo llegar a su presencia y verlo coronado en gloria. Y mi trabajo es el yo estar pastoreándole a ustedes y que cada coronita que llegue a la iglesia yo poder postrarme delante de él y ponérsela, porque toda la gloria será para Cristo. Dios me los bendiga por esta noche y espero que hayan comprendido y que el Espíritu Santo le haya dado el discernimiento para ello. Amén. Vamos a